Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir continuando con nuestro tercer video. Hoy vamos a desarrollar el tercer tema, que es cisterna. Bien, yo ya aquí tengo un ejemplo ya desarrollado y vamos a explicarlo. Primero que antes vamos a entender varias cosas. Sabemos que hay cisternas tipo enterradas, semienterradas y completamente en exterior. Y también hay de diferentes tipos de materiales, como nos muestra esta imagen. Hay prefabricadas, metálicas, plásticas de alguna marca en específico, y en algunos casos también conocemos unas que son coladas, o lo que le llaman concreto armado, que están en el subsuelo de algunas casas, abajo de garage, etcétera, etcétera. Bien, dentro del esquema de las cisternas tenemos que tener en cuenta que, bueno, de alguna manera habrá de diferentes secciones, diferentes medidas, deberán tener sus cárcamos, sus pendientes, etcétera, etcétera. Va de diferentes formas, obviamente, y con diferente tipo de accesorios. Bien, ahora bien, en este caso únicamente vamos a hablar del cálculo. Ya en nuestra clase hablaremos de diferentes temas como sus características, elementos, materiales en específico, etcétera. Bien, para continuar con nuestro cálculo, tengamos en cuenta dos temas importantes. Uno, el espacio que queda entre el líquido y la cisterna, es decir, para que respire esta parte del agua, se llama tirante de oxidación, y la parte donde se encuentra el líquido se llama el tirante líquido. Ahora, dentro del apartado del reglamento de la Ciudad de México, bien, hay una zona donde lo vamos a conocer como normas técnicas complementarias de las instalaciones hidráulicas. Ahí hay un apartado que nos llama dotación mínima de agua potable, y se va a diferenciar o va a tener una característica de la tipología del edificio. Ahora, ¿de esto qué me sirve? En este ejemplo vamos a suponer X número de demanda. Sin embargo, en clase explicaremos cómo se calculan esas demandas, pero viene catalogado por el tipo de edificio. En algunos casos aparece como número de habitaciones, usuarios o metros cuadrados, y viene la dotación de litros de habitación por día. Recuerden, esto viene en el reglamento. Ahora, si ya nos trasladamos directamente a la fórmula para calcular nuestra cisterna, la fórmula nos dice que área es igual a base por la altura, ¿sí? Es geometría básica. En este caso, vamos a suponer que tenemos un volumen de demanda de 20,000 litros, ¿sí? Para la fórmula necesito metros cúbicos, entonces, es decir, el volumen lo vamos a dividir entre 1000. Es decir, son 20 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Bien, estos 20 metros cúbicos los vamos a utilizar ya en nuestra fórmula. Entonces, ahora sí, utilizamos el área de la cisterna, es el volumen requerido, es decir, 20 metros cúbicos, y la altura. ¿Cuál es la altura? Es la del tirante líquido, no la total de la cisterna. ¿Por qué? Porque el tirante de oxidación obviamente no tiene líquido. En este caso vamos a tomar como referencia 1.80, es decir, 1.80 metros lineales en altura. Normalmente son 1.80 porque por mantenimiento, ergonomía y demás. Habrá casos donde las cisternas sean más altas o más chaparras. Entonces, de la división de 20 entre 1.8 nos da 11.11 metros cuadrados, ¿sí? Porque al tener metros cúbicos y metros, nos quedan metros cuadrados. Si quiero obtener una cisterna completamente cuadrada, pues simplemente sacamos raíz cuadrada del área que tenemos propuesta. Es decir, esta cisterna mediría 3.33. ¿Cómo lo comprobamos? Pues muy sencillo. Simplemente voy a corroborar multiplicando 2 veces 11.11 por la altura, y me va a dar que el volumen, es decir, 20. Entonces estoy corroborando que la demanda que me está pidiendo el volumen la cumplo con la dimensión. Ahora, si yo quiero una cisterna
rectangular, bien, obtengo la misma área que ya obtuve de la fórmula anterior y propongo una medida. En este caso le voy a poner 6 metros. Entonces, de la división de 11.11 entre la medida que yo propongo, vamos a corroborar si realmente es real lo que nos está diciendo. Es decir, multiplicaría 1.85 por 6 por la altura para sacar el volumen y me da 20. Quiere decir que cualquiera de las dos medidas son correctas. Es decir, una cisterna completamente cuadrada va a medir 3.33 por 3.33 por 1.80, o rectangular mediría de un lado más corto 1.85 por la distancia mayor, que son 6 metros, y una altura de 1.80, también obtengo los 20 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por la atención.